Bueno, ya estamos de vuelta. Seguimos conversando pues con nuestro doctor invitado, Diego Ponieman. Doctor, estábamos hablando un poquito fuera del aire. Le preguntaba si usted conoce la dieta keto. Sí, Inés, y yo siempre digo que los seres humanos nos gustan escuchar buenas noticias sobre malos hábitos. Y eso, obviamente, yo le digo a una persona que puede levantarse a la mañana y comer tocino, huevos, carne, etcétera, y así seguir todo el día, me va a decir, pero fantástico. Yo siempre digo que, claro, funciona esa dieta en el plazo corto, en el cortoplacismo, pero siempre queremos, a mí no me interesa bajar de peso solamente o que mis pacientes bajen de peso, me importa la salud a largo plazo. Entonces, ¿vas a bajar de peso con una dieta keto o keto? Absolutamente. Pero estás hipotecando tu salud. Esa sería la definición. Porque claro, imagínate, no tenés fibra, no tenés nutrientes, no tenés, y solamente tenés grasas saturadas y colesterol. Obviamente lo que hace esa dieta al principio es, como nuestra fuente de energía, y sería muy largo y me llevaría todo el bloque, pero nuestra fuente de energía básica son los hidratos de carbono. Es la glucosa, el glucógeno que tenemos. Esta dieta lo que hace es muy bajita en glucosa, entonces lo que hace el organismo empieza a quemar el glucógeno de reserva que tenemos y después empieza a quemar la grasa. Entonces claro que va a funcionar de nuevo en el corto plazo, pero miren, no conozco ninguna población de centenarios, como sí conocemos la dieta que yo propongo, que es una dieta basada en esos 4 alimentos que les dije. No hay ninguna población en el mundo que sean centenarios y que vivan con una dieta keto. Eso no existe. Entonces, de nuevo, y los invito acá al grupo y a toda la mesa y a nuestros televidentes que se animen a probar la dieta, haga una dieta basada en hidratos de carbono, o sea, glucosa que viene en todos los alimentos de la planta. Las plantas están llenas de glucosa. Comida no procesada, poco aceite, limítenme o traten de evitar el aceite. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Con qué nos queda? Nos queda arroz, habichuela, yuca, patatas, papas, batatas, ñame, ustedes, víveres de todo tipo, sazón, el que quieran, coman eso de desayuno, almuerzo y cena, cómanlo durante 10 días y van a ver que el peso va a empezar a bajar, se van a sentir bien, la piel les va a cambiar, van a empezar a ir al baño, la constipación o el estreñimiento. Todo el mundo me dice, doctor, yo no sabía que se podía ir al baño todos los días porque creían que era normal ir cada 4 días al baño. Es un milagro. Quiero que ustedes la prueben, se animen a probar este tipo de alimentación y hagan lo que hacen las poblaciones donde viven 100 años, y no es 100 años en una cama o con demencia, son 100 años con una buena calidad de vida, y eso es lo que todos aspiramos. Doctor, existe en el mercado para que también todos nuestros televidentes pues escuchen. Hay una máquina, yo la tengo aquí en mi casa y es para freír. O sea, no necesita ponerle nada de aceite, que esa sería una buena alternativa también para dejar de consumir aceites. Mira, yo uso 2 en mi cocina, porque me tuve que aprender a cocinar, uso 2 elementos todos los días y que son claves, y te los enumero. Lo primero es una olla a presión. La olla a presión es clave porque hace todo lo que es la habichuela muy rápidamente, no tengo que esperar horas. O sea, la olla a presión es clave. Y lo otro es una freidora de aire, que se llama freidora entre comillas, porque no usa aceite. Entonces, a mí me gustan las papas fritas y me las como, y no son fritas, son, sino freídas con aire. Yo invertiría, acá sale más o menos $40, no sé cuánto saldrá en la República, pero yo diría que inviertan en esos 2 elementos y hago, por ejemplo, la avena en 5 minutos, las patatas fritas en 15 minutos, esos 2 elementos. La olla a presión, que muchos... Ahora, mi paciente dominicano dice, doctor, no me hable de olla a presión, yo sé cómo se hacen, cómo se cocinan las habichuelas. Bueno, sígalas haciendo como las hacían en su pueblo, está muy bien, pero esos 2 elementos yo los recomiendo, Inés, 100%. Qué bueno. El ingeniero Durán le tiene una pregunta. Ingeniero Durán. Doctor, aquí hay un mito, específicamente en los diabéticos, que no pueden comer guineo, no pueden comer yuca. Esas son 2 condiciones que siempre los nutriólogos nos exigen, no comer yuca ni comer guineo maduro. Maduro, ¿sí? Verde. ¿Maduro o no maduro? Mira, es así, ustedes pueden, eso, todo lo que me nombraste
ingeniero, es un mito y no es una realidad. La realidad es que la célula en un diabético se llena, se cubre de grasa. Entonces, esa glucosa, claro, si yo como mucho producto animal, mucha carne, pollo, pescado, lácteos, y después me como un guineo, el azúcar va a subir. Ahora, yo les pido a ustedes, y lo hago con mis pacientes todo el tiempo, que paren los productos animales. Entonces, esa célula se va a limpiar de esa grasa. Recuerda que las plantas no tienen grasa, en proporción casi no tienen grasa. Tienen, pero muy poquita, la que necesitamos. Entonces, si paran esos productos que vienen de animal, esa proteína animal y grasa, se va a limpiar la célula y luego van a comer guineo, banana, plátano, arroz, todo eso, y el azúcar no va a subir. Quiero que lo pruebes, y eso es lo que siempre le decimos a los pacientes. Claro, al principio, hasta que el organismo se adapte, puede subir un poco, pero después se normaliza y mis pacientes pueden comer todas esas comidas y son diabéticos y tienen la diabetes controlada y muchas veces, escuchen esto, curada, o sea, revertida, pero haciendo una dieta estricta, por supuesto, ¿no? Doctor, entonces la carne de pollo, o sea, que eso es el día a día del dominicano, la carne de pollo, esa carne usted no la recomienda tampoco, carne blanca. En absoluto. Yo digo, y si no pueden parar, yo siempre le digo a la gente, prueben 10 días o 3 semanas sin ningún tipo de carne, pollo, vaca, res, nada, ni pescado. Y después, si no pueden, bueno, adquieran el pollo o la carne, pero como un condimento. A ver si me entiendes. Que el plato principal sea vegetales, frutas, granos y legumbres, nueces y semillas, y si quieren 2 veces por semana, un pedacito, como si fuera, no sé, 4 onzas. Para un bebé. ¿Cómo decís, Inés? Para un bebé, un pedacito. Eso, para que le dé gusto, pero en realidad los efectos más importantes son, y prueben, miren, yo siempre digo que hay que hablar, hay que probarlo, pruébenlo ustedes y vean. Yo a mis diabéticos no lo pueden, me vienen llorando a la consulta cuando dicen, no puedo creer, nunca vi estos digamos, niveles de azúcar. Pero para eso, ingeniero, hay que parar también el pollo, al principio por lo menos, hasta revertir la enfermedad y ver qué pasa. Los invito a ustedes a que prueben esta dieta, yo los puedo ir guiando por 2 semanas o 3, y lo podemos hacer desde Nueva York. Los invito a que la prueben, si ustedes tienen ganas. Perfecto, correcto. doctor. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Doctor, nosotros aquí sabemos cómo está la situación con lo que es el COVID-19, pero en Estados Unidos, nosotros vemos las noticias, los números, pero usted que está allá, realmente, ¿cómo es la situación? Es muy penosa. La situación es terrible. Y no solo Estados Unidos. Ustedes saben que la mitad de los casos de todo Estados Unidos, que es el país en el mundo que más casos tienen, la mitad de los casos está aquí, en lo que es Nueva York, New Jersey, nuestros vecinos, donde mucha gente vive y viene a trabajar acá, y Connecticut, que es el otro estado. Ahí están la mitad de los casos. Está muy terrible, se está muriendo muchísima gente. Hay una buena noticia, una luz de esperanza. Como ustedes saben, siempre hay algo positivo, y lo positivo es que ustedes habrán leído mucho eso de la curva. La curva ya llegó a su tope, y por los últimos días, diría la última semana, ya se empezó a estabilizar. Pero eso me lleva a lo próximo. Va a seguir así siempre y cuando sigamos con la cuarentena o con el aislamiento. Si nos lanzamos todos a las calles, esto va a seguir causando muchísimas más muertes. O sea, la situación es terrible, mucha gente se está muriendo. Déjenme decirle, lamentablemente, que las minorías, la gente más vulnerable, y en ese grupo, lamentablemente, están nuestros hermanos latinos, los hispanos. Hay muchos más muertos, los negros o afroamericanos, como se los llama acá. Ellos están sufriendo mucho más, como sufren todo lo otro, como sufren la diabetes, la hipertensión. Recuerden, ¿por qué es tan importante esto de la dieta? Porque lo mejor que podemos hacer para nuestro sistema inmunológico, para estar fuertes, para no contagiarnos del virus, pero también para manejar la diabetes, la hipertensión, el cáncer, es una dieta. Por eso yo insisto tanto. Pero bueno, ese es otro tema. Pero mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas muertes. Lo único, ojalá que esto empiece a cambiar en el futuro cercano, ¿no es cierto? Doctor, ¿y a qué se debe, por ejemplo, aquí en República Dominicana, bueno, somos 10 millones de habitantes aproximadamente? Y Estados Unidos tiene aproximadamente, Nueva York tiene 19 millones de habitantes, pero los casos en Nueva York son mucho más altos que los de República Dominicana. ¿A qué se debe ese nivel de contagio tan rápido, buena pregunta. esa propagación tan rápida? Cuando pasa cualquier desastre,
¿Viste? Cuando pasa una tragedia, no es uno solo la explicación, es una sucesión de desastres. Una es que se empezó tarde a testear, 1 o 2 semanas, no es que todo el mundo ya acepta que se empezó tarde. Lo número uno, se negaba y se empezó tarde. Bueno, ojo, es como decimos en Argentina, muy fácil hablar con el diario del lunes, ¿no es cierto? Pero bueno, se empezó 1 semana tarde, que no es tan tarde, pero eso fue la diferencia. Lo segundo es que esta es la ciudad más diversa, ingeniero y resto de la mesa, del mundo. Eso es lo que nos hace tan, para mí, increíble esta ciudad. Esta ciudad, si ustedes van al aeropuerto, el Kennedy, el aeropuerto, van a ver gente de todos los países del mundo. Número dos, acá no se le dice que no, o sea que acá vinieron gente de Europa, que fueron la mayoría que trajo el virus, pero también de Asia, etc. Lo tercero es cómo vivimos acá. Ustedes saben que la densidad, acá, no sé si han tomado un subte en Nueva York, va todo apilado, un bus, un subte, no hay lugar, la gente vive toda, digamos, amontonada. Entonces, ya les dije, 3, pero podría seguir. Otro es la vulnerabilidad. Tenemos muchos barrios pobres y esos barrios, y va a pasar lo mismo en nuestros países donde están muchos. ¿Cómo le puedo pedir a una persona que vive en 6 en un basement, en una pieza, que hagan distancia social? Estaría loco, eso no puede ser. Entonces, como te decía, acá se dieron todas las cosas, de nuevo, es muy fácil hablar con el diario del lunes, ¿no? Pero todo eso, imagínense acá, entramos a un supermercado o a un bus, como les decía, o a una oficina. ¿Saben lo que son las oficinas de los médicos? Cuando uno entraba a las 10 de la mañana, hora pico, estaba la gente parada, o sea, toda amontonada. Ahí se ha contagiado. Acá es muy difícil en Nueva York mantener distancia, que debe pasar un poco de eso en Santo Domingo y no debe pasar si ustedes se van al campo, la gente está un poquito más aislada, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Aquí, por ejemplo, en los campos, de hecho, hay algunos que lo han cerrado, no permiten ni entrada ni salida de ninguno de los habitantes. Aquí en la ciudad, pues vemos todavía un poquito más de tránsito. Yo lo dije la semana pasada, tenemos 2, 3 semanas hablando del COVID-19. Por ejemplo, los supermercados todavía aquí están pues repletos de personas, pero esperamos Dios, Inés, ¿verdad que sí? Pues que esto, dígame. Mira, yo creo que la indisciplina de los pueblos son lo que más ha generado el COVID-19. Yo vi un documental de los países asiáticos. En Taiwán, quien violaba la cuarentena, una multa de $33,000. Imagínate tú, los países asiáticos son muy verticales y la gente tiene que andar por la línea, distanciamiento y respetando la cuarentena. Aquí yo vivo al lado de un banco de reserva y a mí me llama mucho la atención que yo veo la fila de carros, pero en los parqueos veo una multitud de gente toda junta, pero dentro del banco entran tenemos prevención porque entran de 5 en 5, pero ¿y lo que está pasando afuera? Pero afuera ya están todas juntas. Afuera están todas juntas. Entonces, y también en Argentina. Pero Silvio, el problema, yo entiendo tu punto y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no se pueden aplicar las culturas de países, algunos países asiáticos, algunos países donde las democracias son un poquito más, no son tales. Entonces, bueno, yo me acuerdo, veía los videos, a la gente se la metía presa, se declaraban estados de sitio. Nosotros, gracias a Dios, vivimos en democracia. Entonces, es un punto fino, pero yo entiendo, a veces la gente no lo entiende. En Argentina es un gran problema lo que es el conurbano, se llama, donde vive la gente más hacinada, la gente pobre, eso donde no se está testeando, donde se le dice a la gente, tú sabes que la gente duerme en sus casas, pero después el resto del día está afuera porque es como que su barrio, su cuadra, su bloque, como decimos acá, es parte de su casa, porque sale afuera, toman mate, ustedes saben que lo que es el mate en la Argentina, compartimos, o sea, son culturas totalmente distintas que a veces es difícil aplicar lo que vemos en Asia, lo que vemos en China, donde muchos de esos gobiernos, de nuevo, no son democráticos, y bueno, pueden tomar medidas que acá son más difíciles, pero bueno, es un tema filosófico, si querés, que sería difícil de entrar en ahondar ahora, ¿no es cierto? En estos momentos hay que gobernar por decreto, lamentablemente, en esta democracia. Porque si nos llevamos de tanto de la democracia, va a haber muchos caídos y muchos enfermos. O sea, una democracia con decreto. Una democracia con decreto directamente.
No, y se están haciendo. Mira, acá el decreto más importante dos cosas. Mira, si veían digamos, negocio abierto, lo clausuraban. Y lo otro, se le está haciendo multas de 500 o $1.000 si ven a gente que está en grupo. Eso sí, esos decretos duelen, porque cuando a uno le duele el bolsillo, cuando a uno le duele la economía, empieza entonces a hacer las cosas como debe hacer, ¿cierto? Pero lo que más me llamó la atención en Taiwán, $33,000, que no son $2, ¿no? No son ¿Y el 500. sueldo cuánto sería? Porque eso tendría que ser 2 o 3 veces el sueldo. Es más de 1.500.000 pesos. Imagínate que a un dominicano le ponga No, 20,000 pesos de multa. que ya es mucho, que en pesos, Doc- imagínense en dólares. Doctor, usted que trabaja en el sistema de salud en Estados Unidos, ¿estaba preparado Nueva York, la capital del mundo, para atender todos estos casos de pacientes enfermos con el virus? ¿El sistema de salud se ha visto un poquito colapsado ya? Qué buena pregunta me haces. Mirá, la realidad es que ningún sistema del mundo puede estar preparado para esto. Algunos hospitales ya estaban funcionando casi al límite. ¿Viste? Esto es como todo. Si tú tienes una salud media precaria y te agarra el virus, te mata. Esto es lo mismo con la economía y esto es lo mismo con los hospitales. El hospital público, acá que hay hospitales públicos de la ciudad, ya estaban medios como en situación de estrés. Imagínate, les cayó el virus y los terminó. No es que está colapsado, pero está bien al límite. Los hospitales privados están un poco mejor. Todavía los insumos alcanzan, los ventiladores, ya los respiradores alcanzan, pero la gente se está cansando y camas hay, pero el personal que se está enfermando, tú sabes, porque el personal no es inmune, también se está enfermando, o sea, no te diría colapsado, pero ya está al borde. Es decir, si esta situación se extendería por un mes más, colapsaría todo, pero no, ya se ve, ya se empieza a ver, como dije, la luz al final del túnel, pero es bravo para cualquier sistema, incluso para el norteamericano, con todas las cosas positivas y buenas. Sí, aquí, por ejemplo, doctor, tenemos pocas pruebas. Decimos que los números pues no son reales. Me imagino que allá también están viviendo la misma situación. Bueno, no, acá se está testeando mucho más. En Nueva York se llega a 15 o 20,000 pruebas al día y en el total país algunos dicen que hay días que se llega hasta 100,000. Pero claro, en nuestros países, como los reactivos son caros y porque además el mundo está compitiendo por lo mismo. Si, por ejemplo, la República pide los reactivos de la China y la China lo está usando para ellos y lo está usando para todo el mundo, estamos compitiendo todo el mundo, está todo mucho más caro. Es obvio que en nuestros países, en los países de Latinoamérica, en la Argentina lo mismo, no se está testeando, pero es un tema muy difícil. O sea que hay que hacer la cuenta como que los casos son muchos. Lo único que no miente, les cuento a todos, son las muertes. O sea que lo único real son las muertes, salvo que los gobiernos estén mintiendo. Pero las muertes no se pueden mentir. Entonces, si uno ve más o menos la cantidad de muertos que hay, eso te da una idea de los casos, porque el 1 o 2% de la población se va a morir, digamos, que tiene el virus. Entonces, ya sabiendo las muertes, podemos hacer el cálculo de cuánta gente infectada. Pero de nuevo, es muy, muy difícil. Doctor, yo estaba hablando el otro día con una persona, estábamos hablando precisamente de las muertes. La persona me decía, bueno, la tasa de mortalidad es bastante baja, se mueren diario muchísimas más personas por cáncer, por asfixia, lógicamente por el COVID-19, pues lo estamos hablando más, están saliendo más a la luz esta situación de los muertos. No es así. Mira, te cuento, para que yo les dé unas cifras que les va a demostrar. El doble, acá se morían, suponte, 150 personas en la ciudad de Nueva York por día, en los hospitales, hoy se mueren 300. O sea, se duplicó un 100%. En las casas, se muere acá gente en la casa, decide morirse en la casa o la familia no la quiere, se mueren aproximadamente 20 personas en casa por día. Esa cifra es por 10. Ahora se mueren 200 personas. Entonces, eso es real, Inés. O sea, eso no se puede inventar. Se está muriendo el doble de personas en los hospitales y se está muriendo 10 veces más gente en su casa. Ahora, por eso es tan terrible esas imágenes de ver esas morgues afuera de los hospitales, no sé si la han visto, es porque no alcanza, no está preparado para mantener los cuerpos. Es terrible lo que estoy diciendo, pero todo eso es real, ¿no? Eso no, nadie lo ha inventado. Los números que te estoy diciendo son reales. Ok, perfecto, doctor. Para cerrar brevemente, ¿cuáles medidas usted ya nos podría dar
para prevenir las enfermedades? Básicamente, con esto del COVID-19 o el coronavirus, lo más importante es quédese, si no tiene algo que hacer, quédese en su casa. Más si es una persona de riesgo, llamamos de riesgo, más de 50 años con enfermedad crónica. Quedarse en casa, lo número uno. Lo segundo, que es lo que yo tengo que salir porque trabajo en este centro de testeo, es no tocarse la cara. Yo tenía ese hábito de tocarme la cara y todos tenemos, tratar de no tocarse la cara porque este virus entra por la nariz, por los ojos y por la boca. Entonces, no llevarse las manos a la cara. Lavarse las manos cuantas veces sea necesario, fundamentalmente con agua y jabón. Acá no sé, allí seguramente lo mismo, es difícil conseguir alcohol en gel. Agua y jabón es lo mejor. 20 segundos, ¿eh? Ustedes ya habrán seguramente leído y sale en todos lados. El feliz cumpleaños 2 veces mientras me lavo las manos, eso es aproximadamente los 20 segundos. Si uno tose, hacerlo con el pliegue del codo y no con, digamos, la palma de la mano. Haciendo esas medidas, yo toco madera, estoy trabajando desde que se, digamos, desarrolló la epidemia, estoy saliendo de mi casa y yendo a ver pacientes infectados y no me enfermo porque trato de mantener esos parámetros. No tocarme la cara, la boca, lavarme las manos y mantener distancia. Si tiene que ir afuera, estamos por ejemplo con Inés ahora, que mantengamos esos 6 pies de distancia o 2 metros. Eso es, si hacen eso, pero definitivamente ya van a estar mucho más avanzados que el resto de la gente. Doctor, Qué bueno, pues, y más o menos, ¿usted tiene pensado cuándo estaríamos superando esta crisis? Solo Dios sabe esa respuesta. Creo que no va a ser todo igual. Tú sabes, la realidad es que, por ejemplo, en Estados Unidos ya estamos viendo que se llegó a esa pancita, a ese meseta. Ustedes a lo mejor que vienen más atrás, seguro, porque pasa en el resto de Latinoamérica, están todavía en la curva ascendente. Recuerda, una epidemia siempre funciona igual. Hace casos exponencialmente hasta que llega a una pancita. Eso va a depender de la población, que ese plató, esa meseta, por eso se habla de amesetar, de tratar de achatar esa curva. Entonces, va a depender de ustedes. La solución la tienen ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. O sea que yo creo que va a llegar más tarde que en Estados Unidos, pero va a depender de qué medidas tomen. Va a depender si consiguen quedarse en la casa o si están jugando pelota ahí afuera entre la gente. Porque recuerda que la gente joven puede no enfermarse, aunque yo he visto gente que se enfermó, pero igual está diseminando la enfermedad. Entonces, los adolescentes, no sé cómo hacen ustedes con los adolescentes, si ellos los pueden tener en la casa. Es muy importante, más que nada en los barrios carenciados, que la gente mantenga esa distancia social. Va a depender de ustedes todo esto. Qué bueno, doctor. Pues muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Queremos volver a compartir con usted, porque la verdad es que yo digo, hemos hablado del COVID y todavía nos falta por hablar. Hemos hablado de la alimentación y todavía nos falta por hablar. Las personas que se quieran comunicar con usted, ¿nos puedes decir brevemente sus redes? ¿Cómo hacerlo? Sí, mira, mi email, mi correo electrónico es doctor, la palabra doctor, @ doctordiego.com. Y si no, digamos, esa es la mejor. Si no, que se meta en la página de Somos Community Care.org, y ahí pueden también encontrar toda la información, no solo mía, sino cualquier médico de la red Somos, que estamos todos funcionando como equipo, ¿cierto? Así que eso serían las dos formas más fáciles. Bueno, pues muy bueno, gracias doctor, muchísimas gracias de verdad que sí por haber estado con nosotros y por haber compartido pues este tema que es muy importante. A ustedes también, caballeros, muchísimas gracias por haber estado conmigo siempre desde nuestras casas. Y a ustedes, televidentes, pues muchísimas gracias por estar cada semana con nosotros. Pues no será hasta la próxima semana donde volveremos a compartir muchísimos temas interesantes como cada semana. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones. Vamos a quedarnos en nuestras casas, vamos a compartir ya sea la cuarentena, también con la Semana Santa, con nuestros familiares, pero en nuestras casas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.